A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este día unidos. Y bueno, también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que si usted desea obtener alguna información sobre el parque, solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. En este capítulo estaremos hablando con el pastor Elías Villanueva de la Iglesia Metodista Pentecostal Cerro Navia. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Una bendición para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, pastor. También para nosotros es un placer tenerlo acá en el programa y poder conocer más de su ministerio y de su vida. Pastor, bueno, estos días medios complejos, ¿cierto? Con varias noticias a nivel mundial en distintos ámbitos, ya sea crisis económica, de salud y también algunas crisis sociales. ¿Cómo han sido estos días para usted y su familia? La verdad, Marlene, es que hemos ido como de a poco asimilando lo que está sucediendo. En un principio simplemente fue una sensación de alarma porque esto se veía algo tan distante, tan lejano, por allá por China se había iniciado, cuando se me acuerdo todavía como que si fuera el día de ayer, cuando el presidente estaba anunciando que se había detectado ahí en el sur, en el Biobío, creo que fue el primer caso. Entonces, de a poco hemos ido asimilando un poco este impacto que está produciendo a nivel mundial y por ende en nuestro país, el hecho de poder reformular todas las cosas en nuestra forma de vida diaria, la forma de cómo realizamos las cosas cotidianas, donde nos movemos, y en la iglesia ha sido todavía el impacto mucho más fuerte porque hemos tenido que reinventar la forma de cómo hacer iglesia por estos días. Así que el impacto ha sido, como te digo, un tanto progresivo, pero bastante contundente en lo que hoy estamos analizando y viendo, porque la verdad que hay un montón de reflexiones que hacer sobre lo que está sucediendo el día de hoy, en la manera como cada iglesia ha tenido que comunicarse con su gente y cómo estamos presentando la palabra del Señor de una manera muy novedosa, incluso comiéndonos un poco los comentarios que alguna vez alguien dijo por ahí, algún predicador, un poco de palabra fácil, echándole la culpa, satanizando un poco las redes sociales, satanizando internet, y mira ahora los medios que estamos usando para poder conectarnos con los hermanos y también para poder difundir la palabra del Señor. Qué bueno que este tiempo, claro, puedan existir estas plataformas que pueden ayudarnos a mantener el contacto con nuestra iglesia, entregándole la palabra. ¿Cómo no? Pastor, ¿nos contaría cómo fue que usted conoció al Señor? Mira, es como bien simple y sencillo, porque me lo van a entender mucho las personas que son de iglesia, porque yo nací en un hogar, en una familia cristiana, en el seno de una familia cristiana, de una familia además pastoral. Entonces, el conocer, el saber de Dios te viene como desde que tienes uso y razón. Solo que mi verdadero y real encuentro con el Señor fue bastante ya adulto. Siempre lo digo con un dejo de amargura y un poco de vergüenza a veces cuando me ha tocado hablar sobre el tema, porque ya bastante grande, a través de, como sucede con muchos cristianos, a través de una situación dolorosa, de una crisis económica, yo tengo que replantearme todo lo que tengo. Mi padre es el que, cuando siempre era el que me pegaba la salvada, dicho sea de paso, el que me pegaba la salvada, y cuando voy a pedirle auxilio, me dice que no tiene, que había hecho algunos gastos, y cuando voy saliendo de la oficina donde conversamos,
me detiene, yo con una cara así de larga de decepción, porque como ese era mi gran auxilio, porque se me presentaba una oportunidad de un horizonte económico fenomenal, pero necesitaba un capital. Y me manda a orar. Entonces, como que en ese momento uno entiende a veces a los hermanos cuando te dice, vine y me mandó a orar, o sea, a mí me mandaron a orar. Llegué a mi casa muy descompuesto, enojado, me enrabié, me metí en la cama sin comer, esas tonteras que uno hace cuando está enojado, que se acuesta sin comer. Y me acuerdo de que me dispuse, ya que me había como desafiado a orar, me dispuse a levantarme todos los días, como yo siempre había escuchado toda la vida, que de madrugada y había que buscar el rostro del Señor, levantarme a las 6 de la mañana, y me empecé a levantar a las 6 de la mañana, y mi primera oración fue un desastre, porque, ¿cómo decirlo? Como que cuando te vuelcas por primera vez en una situación real, y me acuerdo de que tenía tanto sueño que me turbé, estaba orando como que me estaba acostando, después me vino más sueño y estaba como haciendo la oración por los alimentos, fue un desastre, hasta que me quedé en silencio, y por primera vez en mi vida me acuerdo de que me dirigí a Dios de una manera muy distinta. Le dije, no te conozco, ya era muy adulto, no te conozco. Y no sé cómo dirigirme a ti en esta situación. Y ahí comenzó mi real encuentro, porque fue la primera vez como cuando Dios obró de una manera extraordinaria, me abrió unos horizontes donde vi la mano y la provisión de Dios a través de la fe. Así que puedo decir con toda convicción que ese fue mi momento, en la manera como yo encontré a Dios, a través de un desierto en mi vida. Qué increíble, cómo Dios a veces ocupa estas etapas difíciles para Así es. poder acercarnos a Él. De hecho, yo justo quería y iba a eso. Yo sé que todos vivimos altos y bajos en la vida, ¿cierto? Y yo quería que usted nos pudiera comentar alguna situación que no haya sido fácil para usted y cómo vio a Dios en el proceso. Creo que sin lugar a dudas, la respuesta es el momento que fallece mi padre. Mi padre, como te conté antes, fue de una familia pastoral, y mi padre era el fundador de la iglesia. Así que era un momento muy amargo, áciago en la vida, en la historia de la iglesia, cuando él fallece después de estar como 6 años con una postrado en silla de rueda por una hemiplegia, que no sé si todos conocen las características de esa enfermedad. En el caso de mi padre, se le paralizó la mitad del cuerpo y la parte hábil, así que no era hábil ni siquiera para comer, tenía que valerse de otra persona. Mi madre fue la que le doy mi elogio a ella por el tiempo que dedica y la dedicación absoluta que tuvo hacia la enfermedad de mi padre. Y cuando él fallece, el tema es qué va a pasar con la iglesia, qué es lo que viene. Fue la verdad que un momento muy, muy dramático, amargo, y ahí donde vi la mano de Dios obrando de una manera extraordinaria, porque esa fue la manera como las cosas comenzaron a convergen de una manera tan especial, que lo que se veía un tanto dramático fue el inicio de un renacer en la iglesia, cuando también la junta de oficiales de nuestra congregación es el que determina y me eligen a mí como pastor, pero para mí que todo eso que era una cosa caótica, cómo iba a suceder, qué íbamos a hacer sin el pastor al frente, y los años que estuvimos en esa condición, pensamos que toda la iglesia se veía a desmoronar, y sin embargo, él aún en silla de ruedas simplemente era el que daba algunos tipos de directrices, de órdenes, y Dios estuvo con nosotros durante esos 6 años, y la iglesia se mantuvo, que eso era algo, no sé si entenderás, una iglesia sin su pastor ejerciendo como tal, porque él no podía predicar, él no podía hacer una junta con la directiva de la iglesia, sino que todo era a través de dile a los hermanos que hagan esto, dile a fulano de tal que predique el día de hoy. Fue complejo, pero Dios nos guardó, y eso es para mí una manera extraordinaria de cómo Dios estuvo de nuestro lado y cómo Dios nos mostró su misericordia.
Sí, qué etapa difícil. Ver a su padre. mucho. Sí, sí, de todas maneras. Pastor, ¿y cómo fue que usted se enteró de su llamado como pastor? Uy, eso fue un tema muy, es potente el recuerdo de eso, porque fíjate de que no sé si le ha pasado a otro pastor, pero yo entré en esa introspección profunda cuando quedo al frente de la iglesia. Es, ¿quién diantre? Como decía mi abuela, ¿quién diantre me puso acá? Esto fue por el cariño de la junta de oficiales, porque era el hijo del pastor. Esto es porque el obispo que ejercía el cargo en ese entonces no quería problemas con la congregación y con la familia. Esto era, ¿de quién es esta idea? ¿O es Dios el que me puso aquí al frente? Fíjate que estuve cerca de un año, más de un año y medio, orando a Dios y pidiéndole reiteradamente, Señor, muéstrame, o sea, yo quiero saber por qué estoy aquí, o por último para saber cómo enfrenta uno lo que está por delante. Y la verdad que era un cuestionamiento interno bien profundo. Y un día, lo he contado muchas veces en la congregación en todo caso, un día fíjate de que en esa búsqueda cuando uno es pastor y, y se ve de repente con las carencias que tiene al principio del ministerio, yo me encontré con esas carencias y con esa necesidad de poder asimilar mucho conocimiento. Así que empecé a asistir a cuantos seminarios y charla teológica, congresos, todo lo que había, una época donde había muchos congresos, muchos lugares. Creo que fui a casi todos, la verdad que fui a casi todos. Y en uno de esos, una vez escuché un teólogo que se llama Manuel Osa, que también ha escrito libros, estaba dando una charla sobre la historia de Israel, y yo fui a esa charla. Y me acuerdo que me senté bien atrás, porque no llegué a la hora justa, y cuando él comienza su exposición dice, la historia de Israel tiene cosas muy interesantes, y Dios habla a través de la historia. Y dice, quiero que antes que de comenzar mi exposición, dijo, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que retrocedas 6 años en tu pasado y te preguntes qué Dios te ha querido decir. Mira, ¿por qué no dijo 1 año, 2 o 3? ¿Por qué dijo 6? Ese fue lo que me voló la cabeza, porque mi padre estuvo 6 años en esa silla de rueda, 6 años donde tuve 1000 preguntas, decir, Señor, ¿por qué? O sánalo, o llévatelo. Pero mira la condición como lo veo, no es justo, no encontraba que fuera coherente, encontraba que algo no calzaba en todo ese trayecto que habíamos transitado como familia y también como la iglesia. Y cuando yo estoy en esa charla, inclino mi cabeza, es como que, no sé si puedes entender bien esto, es como cuando Dios te habla al corazón y sientes una sensación de una palabra potente y me dice, 6 años me demoré en poder formarte, sacarte del anonimato, colocarte y entregarte la herramienta, forjar tu ministerio. Cuando yo estoy atrás escuchando esa charla teológica con esta reflexión interna donde todos inclinamos la cabeza, me acuerdo de que no aguanté y me puse a llorar. Me quebré, hasta el día de hoy me emociona acordarme de ese momento. Y me acuerdo que varios se dieron vuelta a mirar quién en qué ambiente estaba llorando y al final, como dicen algunos en una forma bien prosaica así, a moco tendido, verdaderamente llorando ahí atrás. Y llamé la atención de muchos que se volvieron a saber qué me había pasado, si nadie había dicho, nadie estaba cantando un corito, nadie estaba adorando al Señor para que alguien estuviera tan quebrado, pero era yo quien me había dado cuenta cómo Dios me había respondido de manera tan contundente y de una manera tan explícita. Así que recuerdo con mucho sentimiento y con mucha gratitud a Dios en la manera como Él me ratificó y que eso me ha servido hasta el día de hoy para poder entender que hasta en los momentos más aciagos de la vida, la mano de Dios estará contigo cuando tú sabes bien quién es el que te puso ahí al frente, que no es
un concepto humano que no es por el acuerdo de un grupo de personas, sino que es Dios el que te toma, te escoge y te forja para poder colocarte al frente de una congregación. Qué tremendo cómo Dios le confirmó ese Sí, llamado. Yo entiendo todos los cuestionamientos que obviamente como cualquier humano uno hubiera realizado, pero qué mejor que el Señor haya confirmado todo. El así tiempo es, de preparación, 6 años. así es. Pastor, usted, bueno, actualmente lidera la iglesia metodista pentecostal de Cerro Navia, ¿cierto? ¿Nos Sí podría es. hablar sobre su iglesia? Es una iglesia que ha tenido un proceso de evolución. Aquí donde está una vez más conectado con lo que yo te decía antes, ¿por qué me colocaste acá? Porque fíjate, ¿por qué me hice ese cuestionamiento? Te hago este preámbulo para explicarte después lo de la iglesia. Porque cuando me toca empezar antes que fuera pastor, me ejercí como un periodo de como copastor, si se puede entender eso, y soy el que asiste a conferencias de nuestra misión y a reuniones pastorales, no siendo pastor, sino que como representante de la iglesia. Entonces, Claro. cuando yo comienzo a asistir a esa iglesia, no sé si ese día me tocó la casualidad, pero a la primera reunión que asistí de pastor, parece que fueron los pastores más ancianos, la Ah, gente más senescente de ese grupo porque acá se agrupan en sectores. Entonces, cuando yo llego a esa reunión, me preguntaba, ¿qué diantre hago acá? Yo no hablo como ellos, no pienso como ellos, no me visto como ellos, no hago nada como ellos. Entonces, era como que no calzaba. Y después cuando asistí también a la conferencia, me di cuenta que, no sé si yo lo dije en su momento, como que no era mi mundo, porque tenía formas distintas de pensar y de mirar y de ver muchas cosas en la vida. Así que eso hasta cuando, como te dije anteriormente, hasta que, y por la misma razón que yo me hacía el cuestionamiento, Señor, ¿quién me puso acá? Porque yo como que no cuadraba entre ese concepto. Así que cuando ya lo tengo claro, es cuando me pongo a poder hacer, a trasuntar a la iglesia mi identidad cristiana, mi concepto, y hemos hecho muchas cosas que son interesantes. Puede que a lo mejor, me han dicho muchos que a lo mejor la iglesia nuestra es un tanto contemporánea por la forma, ya que la línea que sigue la iglesia metodista pentecostal es un tanto conservadora, dicho no por mí, sino que por los amigos. Tengo muchas amistades que no son parte de nuestra misión. Así que, pero creo que lo hemos armado una iglesia que tiene una identidad muy especial, tiene un enfoque. Acabamos de crear, el año pasado terminamos hablando comenzamos a difundir un nuevo pensamiento de la iglesia, que es la palabra CREA, que es el acrónimo de Casa de Refugio Espiritual y Adoración, entendiendo cómo debe ser la iglesia del siglo XXI. Nosotros siempre en nuestra misión hablamos de lo que ocurrió cuando se empieza a diseminar el Evangelio y explota ahí el 12 de septiembre en Valparaíso, 1909, pero sin embargo, con darnos cuenta que el día de hoy vivimos en el siglo XXI, donde necesitamos entender que el Evangelio hoy tiene aristas absolutamente distintas y diferentes. De hecho, lo que estamos haciendo el día de hoy en la iglesia, cómo estamos predicando el día de hoy a todos los hermanos, predicándole a través de Zoom y transmitiendo los cultos a través de Facebook, todas las clases creando un WhatsApp, cada uno de ellos entregándose un mensaje diario, se van turnándose. Es un tiempo absolutamente novedoso y eso se tiene que trasuntar también en la forma y en el pensamiento de la forma como trabajamos en la iglesia. Así que en nuestra iglesia hay un departamento de la familia, no casamos a nadie ni bautizamos a nadie, sino le hacemos la charla para que entienda qué es lo que se va a hacer, el ministerio juvenil, un ministerio evangelístico, un ministerio de voluntarios y voluntarias, un ministerio femenino, un cuerpo de oficiales diáconos. Así que trabajamos en esa línea con un ministerio de niños también, que es muy interesante cómo ellos trabajan. Así que de esa manera trabajamos, de una manera tratando de poder suplir todas las áreas que el día de hoy necesitamos que una iglesia las tenga absolutamente vigentes. bueno, actualmente estamos en cuarentena, pero ¿en qué parte está ubicada su iglesia, Pastor, en Cerro Navia?
Está Cerro Navia, en la población Roosevelt, esto es más o menos JJ Pérez, altura del 7300. Ahí está nuestro templo central, porque tenemos un templo central y tenemos 3 clases, porque teníamos más. Cuando fallece mi padre, la iglesia la dividen en dos. Se creó la iglesia de Renca y se quedaron porque antes éramos como 8 o 9 templos. Ah, Y así que nosotros me tocó tomar la parte del templo central con cuatro templos más que le llamamos nosotros las clases, o en otro lado le llaman los anexos. Y hace ya un par de años entregué uno de esos templos para colocar un pastor en ese, así que quedamos solamente con 3 templos más el templo central. Pero está ya en la comuna de Cerro Navia, en la población Rubén, en la calle Guillermo García Huidobro, 7306. Te dejamos cordialmente invitado. sí, así es. Bueno, todas las personas que estén cerca, ya cuando empecemos a hacer las reuniones, todos cordialmente invitados a la Dios iglesia. permita. Así es. Pero ¿cómo ha sido estos días contactarse a distancia con su iglesia, pastor? Absolutamente innovador. ¿Qué puedo decirte? Mira, en un principio pánico. Yo creo que a todos los pastores que me escuchan me van a poder entender este tema. Al principio es que de hecho vamos a hacer una agarrada de cabeza, los templos cerrados, no podemos congregarnos. Todos pensamos que iban a ser 1 o 2 semanas. Cuando ya Sí. pasa cerca de un mes y cuando ya esto no se está vislumbrando y ahora están ya, ayer leí algo que emitió el gobierno, que esto se prolonga hasta mediados de septiembre, o sea, ninguna posibilidad de poder hacer cultos presenciales hasta septiembre, y de ahí para adelante, si es que algunas cosas varían o son distintas. Así que fue como también progresivo todo lo que fue asimilar este periodo. Y después del pánico inicial de poder preguntarnos qué es lo que hacemos, el primer domingo fue un desastre. Me acuerdo de que no sabía cómo. La primera transmisión de Facebook fue un fiasco. eh, Como nunca había transmitido, porque siempre veía que transmitían, pero nunca lo había ocupado. Sé que en la iglesia había un equipo de multimedia, pero ahora Ah, estaba solo en la casa, o sea, era sí. yo el que tenía que hacerlo todo, no los chicos de multimedia. Así que me equivoqué y no sabía cómo, decía solamente para mí, y yo no sabía que había que colocarlo público. Después lo coloqué y salía de lado. Un desastre, pero logramos hacerlo. Y ya después del paso de los días nos empezamos a hacernos habituales, y cierto, se volvió con cierta asiduidad el hecho de poder transmitir. Así que empezamos a hacer algo que fue muy lindo, de poder comunicarnos primeramente a través de Facebook, invitar a los hermanos. Después alguien dijo, bueno, en los cultos de la semana descubrimos la aplicación Zoom, que es una aplicación que te permite hacer culto lo más parecido a un culto presencial, donde los hermanos pueden interactuar, pueden dar gracias, pueden pedir la palabra, que yo quiero cantar. Se hizo todo eso y comenzamos un tiempo lindo. Le dimos una ocupación a los jóvenes de nuestra iglesia en forma extraordinaria, ya que siempre eran los que, como quien dice, esta lucha, o alguien dijo alguna vez, este ambiente un tanto beligerante entre los rangos etarios, los más ancianos y los más jóvenes. Logramos cambiar eso, porque los jóvenes pedimos voluntarios. Voluntarios, mira el concepto que se produjo, voluntarios eh, eh, que fueran muy adictos a la tecnología. Y estos, los que iban a la casa de los hermanos, le decían, pásenme su teléfono y le vamos a bajar la aplicación Zoom. Y le hacían una clase. Así se usa, esto es lo que usted tiene que hacer, así es como les va a llegar un link. Entonces le enseñaron. Otros fueron a veces habían hermanos que ellos eran los que se congregaban, la otra familia no. Preguntaban si había un computador en la casa. Entonces decían, me permítanme entrar, bajar la aplicación, y cuando vengan, usted, esto es lo que tiene que hacer en este computador. O sea, le enseñaron. Y el día de hoy tenemos un cultos por Zoom los días lunes, martes y viernes. Los días lunes es una rotación por los cuerpos de la iglesia,
los distintos departamentos que se van rotando, que no está a cargo, y el día martes y el día viernes son las clases que se van rotando, quiénes son los anfitriones ese día, y esos son los cultos por Zoom. El día miércoles y el día jueves predica el día miércoles mi esposa, yo por Facebook, y el día jueves yo por Facebook, y el día domingo el culto principal, que se arma a través de Zoom con 5 personas, pero a través se transmite simultáneamente por Facebook. Lo hacemos por Zoom para poder interactuar con otras más personas, porque si no sería un monólogo entre una o dos personas solamente, y acá con Zoom hacemos que actúen los demás, pero eso simultáneamente se transmite a través de Facebook. Así que hemos aprendido a ser iglesia, hemos aprendido hasta incorporamos a las reuniones hasta la ofrenda virtual, que es a través de la transferencia electrónica. Así que en eso verdaderamente estoy sorprendido y maravillado de lo que Dios nos ha permitido. Y fíjate que a través de la aplicación Zoom, en los cultos, los hermanos el día de hoy, lejos, esto para mí es sorprendente y quiero decírselo a los pastores que a lo mejor todavía no entran, lejos, mis estimados ministros y pastores, la comunicación que tiene la iglesia y la cohesión de la iglesia hoy, en este tiempo de pandemia, es el 200% más que cuando estábamos en la iglesia, porque nuestro templo central es bastante amplio, bastante grande, caben entre 800 y 1000 personas más o menos. Entonces, esto se vuelve un tacto impersonal. Tú entras, saludas a los conocidos y te vas. Sin embargo, a través de Zoom hay una previa cuando tú entras y después cuando termina, hola, ¿cómo estás? Saludos, se saludan, se entregan todos los días una palabra por WhatsApp y después durante el culto. Así que la comunicación entre los hermanos en la semana ha sido excepcional, sorprendente y nunca antes vista en la iglesia, porque esto se volvió una cosa habitual. Entonces, yo le digo, esta es la bendición que hemos logrado y que estoy verdaderamente sorprendido, y que si en algún momento volvemos a los cultos presenciales, deseo con todo mi corazón que no lo perdamos, porque de verdad que ha sido algo extraordinario. Sí, es una bendición. De repente uno tiene a lo mejor todas las plataformas, pero uno no las sabe todas las utilidades que tiene hasta que las ocupa, ¿cierto? Ya lo Así creo. que, sí, así que es una bendición que podamos ver estas otras alternativas también de reunirnos. Pastor, ¿en qué plataformas podemos ubicar a su iglesia para las personas que a lo mejor quieran sintonizar? En un principio tuvimos hace un tiempo atrás página web, pero me di cuenta, no sé, a lo mejor el día de hoy tenemos que replantearnos un montón de cosas, y dejé de usar la página web porque era como algo solamente como era hace una década atrás, era para los que eran tenían mucha expertise con el tema de la computación. Sin embargo, el día de hoy, como hay una masificación con el tema de las redes sociales, hoy estamos simplemente con la página de Facebook de nuestra iglesia. Aunque hay un Facebook de la iglesia, el Facebook normal, pero creamos una página de Facebook que tiene mucho más, porque nos dimos cuenta que la de Facebook te permite llegar a 5.000 amigos y de ahí no te deja Así uno es, más es el y límite. da cierta limitación. Así que nos trasladamos a una página de Facebook y de verdad que ha sido una bendición el poder, porque además siempre estamos recibiendo mensajes, peticiones de oración, consejería a través de los mensajes. Ha sido verdaderamente extraordinario. Así que a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, IMP Cerro Navia, nos van a poder ubicar. Estamos ahí siempre. El día de hoy predicamos mucho más que antes, eso es increíble, mucho más que antes. Fíjate que tenemos una lista que comenzamos con el hecho de que alguien nos pide la oración y lo anotamos, y se sumó otro, y ya tenemos una lista de como cerca de entre 80 y 90 peticiones, y la estamos constantemente actualizando, porque tenemos esa bendición de que nos mandan a avisar, gracias al Señor, esta petición ya fue respondida, entonces sale de la lista y ingresa una nueva. Pero fíjate, 90 personas, donde tenemos por distintas razones, y porque no hemos vuelto a la oración y a decir en este tiempo de pandemia, de encierro por la cuarentena. Creo que la oración es una de las llaves que abre todas las puertas, y la iglesia lo está recordando.
Pastor, nos queda un minuto de programa. Me gustaría que usted ¿Cómo no? pudiera dar un mensaje a las personas que sintonizan este capítulo. Simplemente decirte que creo que Dios tiene cosas extraordinarias en lo que está haciendo, en lo que se está realizando. La iglesia no va a ser la misma una vez que volvamos a los cultos presenciales, no va a ser la misma, pero sin embargo el día de hoy estamos aprendiendo todo lo que Dios nos ha dado. Yo hablaba de la comunión de la iglesia, de la manera como tenemos que difundir la palabra del Señor, de la manera como tenemos que llegar a las necesidades, el fortalecer la base espiritual de las personas que se congregan en una iglesia. Hemos tenido que militar a mucha gente que aún siendo de la iglesia necesitan tener un fundamento mucho más sólido, y creo que en eso estamos empeñados el día de hoy. Así que el día de hoy simplemente en darle directrices a la congregación para poder fortalecer su fe y sus cimientos espirituales, y entender que el día de hoy todo lo que estamos usando son las herramientas del siglo XXI que Dios nos está permitiendo. Hoy no podemos hacer un punto de aplicación, no podemos congregarnos en forma presencial, pero mira lo que estamos usando para poder entregar la palabra del Señor. Así que lo aliento a que puedan usar todas las herramientas que Dios te permite en el siglo XXI para poder llevar la palabra del Señor. Muchas gracias, Pastor, por toda esta conversación, por contarnos de su testimonio, de su iglesia y por este mensaje final. Le agradecemos mucho y también agradecemos a las que estuvieron sintonizando el programa. Esperamos verla en los próximos días. Recuerde, de lunes a viernes transmitimos aquí en Unidos un Pueblo que Conquista a partir de las 4 de la tarde. Pastor, nos vemos. Chao, chao. Una bendición para mí, que Dios les bendiga. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.